Voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan visualizar. Me van a confirmar, por favor, en el momento en que lo tengan. ¿Tienen mi pantalla en la sala 1? Sí, doctora. Muy bien, gracias, Jimena. Yesenia, Janet Espinosa en la sala 2. Sí, doctora. Perfecto. Muy bien. Ok. Voy a dejar de compartir mi video para que puedan ustedes observar las imágenes en plenitud y les pueda ayudar en la ilustración. Bien, el tema que vamos a avanzar hoy son los polímeros. En realidad empieza el tema con los polímeros, que es la parte general del tema específico que son resinas acrílicas. ¿Qué son los polímeros? ¿Alguien me puede definir los polímeros? Hoy vimos ya, o dimos el repaso de lo que era propiedades de la materia y ya estamos capacitados para definir. Además les recuerdo que ustedes tenían una tarea que era leer el capítulo de propiedades de la materia desde el mes de marzo, ¿no? Fue la primera tarea que les di. ¿Alguien me puede definir qué son los polímeros, mis estimados doctores? Es la unión de monómeros para formar una cadena de polímeros, doctora. Esa es la polimerización, ¿no? El polímero, nos quedaríamos con el concepto que usted dice, que es la unión de varios monómeros, ¿no? Son cadenas largas de monómeros. Y estos materiales, o digo, esta materia da lugar a ciertos materiales en lo que es odontología, que se llaman los polímeros, ¿no? Los polímeros tienen una gran aplicación. Si ustedes se fijan solo alrededor suyo, en el lugar en el que estén, los polímeros, o sea, los plásticos, nos han invadido tremendamente, ¿no? La ropa en un 50-70% ya son polímeros o poliamidas. Si usted se fija en su bolígrafo, es plástico, ¿no es cierto? Si usa gafas, la mayoría de las gafas ya son plásticas, son polímeros, un tipo de polímeros. Antes venían en vidrios y bueno, se rayaban y hasta ahí era el detalle, ¿no? En cambio ahora las gafas rebotan. Muchos de los artefactos del celular son polímeros, por eso son livianos. Entonces, mucha invasión para nosotros en lo que es los polímeros. Y estos polímeros no solo han invadido en nuestro alrededor, ¿no es cierto? También han invadido en lo que son los materiales de restauración, las prótesis, los materiales de restauración en odontología. Y para que empecemos a hablar de lo que es restauración, porque hasta este momento hemos hablado de lo que era materiales de laboratorio, ¿no es cierto? O sea, hemos hablado de lo que son yesos, de lo que son alginatos, de lo que son siliconas, etcétera, etcétera, que nos van a ir apoyando en la reproducción de ese positivo de la boca a un otro positivo, pero fuera de la boca y que debe guardar todas las características, ¿no? Tanto en la impresión como en el modelo. Si esto no es así, entonces el trabajo no sirve. ¿Y para qué es ese trabajo de reproducir? Para que nosotros podamos hacer pues una corona, ¿no es cierto? Una corona es como un guante, ¿no es cierto? Donde sobre lo que resta del diente, que se llama muñón, nosotros fabricamos una corona, ¿no es cierto? Esta parte de acá, la visible, que va a la boca, o fabricamos un puente, ¿no es cierto? Un puente quiere decir que entre dos piezas hay un faltante y lo vamos a reemplazar.
Entonces, ahí es donde nosotros entramos mucho en juego y llevamos mucho de lo que es ingeniería civil, ¿no es cierto? Y manejamos mucho lo que es la física. La física. ¿Por qué? Porque llevamos resistencia de materiales, al igual que los ingenieros y los arquitectos. Necesitamos saber cómo vamos a armar esta estructura para que este colgante, ¿no es cierto?, pueda resistir los tres tipos de fuerza. ¿Cuáles son los tres tipos de fuerza que se generan en la boca, mis estimados? Jimena. Fuerza, presión y... ¿Cómo? A ver. Compresión, tracción y cizallamiento. Exactamente. La fuerza compresiva, la fuerza traccional, ¿no es cierto? Y la fuerza de cizallamiento. ¿Estamos? Entonces, lo mismo que hay una fuerza compresiva, hay una fuerza traccional. Para que usted más que su simple chicle, se generan estas tres fuerzas, ¿no es cierto? Y si esto no está bien diseñado, con esa pequeña succión que hace el chicle, o lo que ya ustedes han sentido, esa succión que hacen los materiales de impresión, esto va a salir volando. Porque esa pequeña succión genera los tres tipos de fuerza y los tres tipos de tensiones. Entonces es importante saber las propiedades de los materiales al momento en que nosotros tengamos que elegir el material y diseñar la estructura, porque estamos encargados de diseñar la estructura, no el laboratorista, ¿no? Nosotros tenemos que diseñar la estructura, saber, porque lo estamos viendo al paciente, qué biotipo tiene, cómo masca, etcétera, etcétera. Eso, a diferencia de un laboratorista que es muy estático, solamente ve el modelo, no ve la funcionalidad, ¿no es cierto? Ok, entonces, esto se va a generar tanto en el puente, en la corona o en una incrustación. ¿A qué definimos puente, corona o incrustación? Incrustación es una parte del diente, ¿no es cierto? Le falta una parte del diente y nosotros nos encargamos de reponer esa parte del diente, sea de manera directa o sea de manera indirecta. El total de la corona, ¿no es cierto? A eso también nosotros le llamamos corona, ¿no es cierto? Puede ser estética, no estética, medio estética, porque la mitad puede ser metálica, la del frente solo estética, o puede tener un capuchón metálico y el resto es estético, ¿no es cierto? O un puente ya les he explicado, ¿no es cierto? Son dos piecitos que nosotros le llamamos pilares, ¿sí? Y el faltante se llama póntico. ¿Estamos? Entonces, de esta manera tenemos que ir aprendiendo porque los libros, tanto en materiales y ya los de especialidad, van a ir hablando con esta terminología. Esto es importante para ver el desarrollo del tema en cuestión, ¿no es cierto? Y nuestro tema son los polímeros. Ya hemos definido que los polímeros son plásticos, ¿no es cierto? Que vienen de un grupo de sustancias, generalmente son los monómeros, que son derivados de la química del carbono. Esto lo conocen muy bien, ustedes lo han llevado en colegio y están fresquitos, ¿no es cierto? Por tanto, no voy a hacer tanto hincapié, sino voy a ir avanzando y dándole importancia a lo que concierne en odontología. Como les decía, los plásticos están en la industria automóvil diaria, en la aviación, ¿no es cierto? Los aviones son ligeros, por eso vuelan, porque son plásticos, pero son plásticos de alto impacto, de bajo peso molecular, de gran resistencia. Por eso es que ahora los choques en los autos, ¿no es cierto? El auto se deshace completamente, porque son materiales muy, muy frágiles, a diferencia del automóvil que había hace muchos años, ¿no? Que era totalmente fierro y eterno. En lo que se refiere a la carrera aeroespacial, mis estimados doctores, también están invadidos por los plásticos, ¿no? Los cohetes van más ligeros porque se están reemplazando totalmente las propiedades de los metales con los plásticos, si bien no del todo, en la gran mayoría, ¿sí? Entonces, mis estimados doctores, nosotros vamos a ver que también han invadido en la industria textil, en la industria electrónica y, como no, en odontología.
¿no es cierto? A partir de eso, y particularmente el boom que hemos tenido con los plásticos en las resinas compuestas, ¿no es cierto? Se han creado especialidades como la de cosmética y estética dental, que única y exclusivamente se ocupan de hacer restauraciones estéticas en cada uno de los dientes, ¿no es cierto? Entonces las especialidades también se han ido abriendo. Ok. ¿Cómo las vamos a clasificar o cómo clasificamos estos polímeros para que luego entremos directamente a lo que son resinas acrílicas? Los polímeros se han clasificado por su origen, por su aparición cronológica o por su comportamiento ante el calor. Esto es muy importante para que usted sepa diferenciar los términos, ¿no? Y por último, por el tipo de reacción que experimentan los plásticos durante su polimerización, que generalmente es la más utilizada. Sin embargo, es muy útil conocer que hay polímeros naturales, ¿no es cierto?, que son exudados de las plantas, como la copal, como la resina copal, la laminara, el ámbar, que vamos a ver que se rescatan estas resinas naturales. Si ustedes se fijan, muchos de estos ya los hemos mencionado en los materiales de impresión, ¿no es cierto?, son polímeros que hemos usado. Y los sintéticos, como les decía, derivados del carbón, ¿no es cierto? Y son polímeros que son por condensación y por adición. No voy a hacer hincapié en este tema, lo hemos desarrollado durante casi 3 clases o 4, ¿no es cierto?, en la parte de lo que han sido silicones, ¿sí? Sin embargo, hay polímeros que valen la pena destacar, como la baquelita, los aminoplásticos, los glicerotálticos, y finalmente las superpoliamidas. Si bien las superpoliamidas en un principio fueron descartadas, como van a ver en la literatura, se las ha vuelto a rescatar porque se han mejorado sus cualidades, sus propiedades químicas, y estas superpoliamidas se las ha incorporado inclusive en la industria aeronáutica, ¿sí? Por su aparición cronológica, el primer polímero que se ha utilizado en odontología es el celuloide, luego la baquelita y finalmente la acetilcelulosa, y de ahí han empezado a aparecer muchos polímeros más que los vamos a ir tocando dentro de cada uno de los temas. Por su comportamiento térmico pueden ser termoplásticas, o sea que se ablandan con el calor y se endurecen con el frío, y obviamente son las menos estables para la boca, ¿no es cierto? Y las termoestables, que pueden ser activadas con iniciadores o activadores, o son termocurables, es decir, a través del calor logramos la estabilidad de esa plasticidad que tiene este material. Por el tipo de reacción, y es el que les decía que más se utiliza por esto, son resinas o digo polímeros de autopolimerización, de termopolimerización y de fotopolimerización. Aquí es muy interesante porque nosotros tenemos las resinas acrílicas auto, las resinas acrílicas termo, como también las resinas compuestas son autopolimerizables, son además las resinas compuestas fotopolimerizables, para que ustedes tengan una idea, ¿no es cierto? Entonces las resinas compuestas pueden ser de autopolimerización o de fotopolimerización. En cambio, las resinas acrílicas son solamente de auto y termopolimerización. ¿Cuáles son sus requisitos? Porque este es un material que va a ir a entrar a hacer una restauración en el diente, ¿no es cierto? Por lo tanto, los requisitos ya no se limitan a 8 o 10 como habíamos visto en los materiales exclusivamente de laboratorio. Aquí tenemos que ver como un principal requisito la biocompatibilidad con todos los detalles que se mencionan acá, y no voy a hacer hincapié porque acaban de dar un repaso, ¿no? La aceptabilidad del paciente, que es importante porque tiene que tener color, olor y sabor agradable, ¿no es cierto? La estética, eso es muy importante porque las resinas acrílicas fueron una reacción, ¿no es cierto?, a las restauraciones normales que nosotros utilizábamos, que eran las restauraciones metálicas, tanto en el oro, la amalgama o las incrustaciones. Sin embargo, aquí se dio mucho más empuje a lo que es la estética, ¿no es cierto? El poder darle el mismo color de los dientes, darle la estabilidad, la translucidez y la transparencia.
Finalmente, la exactitud, porque ninguna restauración que no guarde la estabilidad dimensional y la reproducción de detalles, mis estimados doctores, no puede entrar en boca. No puede ser que usted se compre para darle un ejemplo, un zapato 36 y cuando llegue a su casa, ¿no es cierto? Cuando lo entreguen en su casa sea tamaño 40, no puede ir usted a su matrimonio o a su fiesta con ese tamaño 40, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser exacto, tal cual en la boca, ¿sí? No puede ser ni más ni menos. Ok. Referente a las propiedades mecánicas tienen que ser de alto límite proporcional, o sea, no tener esas deformaciones plásticas porque se van a generar, ¿no es cierto?, las mismas fuerzas compresivas, tensionales y traccionales, y estoy acompañando todo esto con esta plaquita de acá, ¿no es cierto? O sea, el objetivo de las resinas acrílicas, para que ustedes se ubiquen al principio, es hacer esas placas de los abuelitos, o de las personas jóvenes edéntulas, ¿no es cierto? O parcialmente edéntulas. Entonces, ¿qué necesito de esa placa? Usted tiene que ir asociando las imágenes y los conocimientos. Primero, un alto límite proporcional, una alta resistencia traccional, porque hay abuelitos, si ustedes se han fijado, hasta chicle mascan, ¿no es cierto? Una maravilla, se adaptan perfectamente, pero eso depende mucho de el resultado que usted vaya a tener con la restauración, ¿no? Con la prótesis. Entonces tiene que tener alta resistencia al impacto, a la deformación viscoelástica y un módulo elástico razonablemente alto, porque pues va a ir el abuelito a comer su charque, ¿no es cierto? Y si no come su charque, pues no va a estar contento con su prótesis. Entonces, sus propiedades mecánicas tienen que ser las mejores, su estabilidad en el medio bucal tiene que ser el mejor, y aquí depende mucho cómo usted maneje el acrílico. Si lo maneja como debe de ser, esa placa va a salir, pero preciosa, ¿no? Pero si no maneja, entonces esta placa va a tener mucha porosidad y por tanto va a tener pues mal olor, va a tener solubilidad en el medio, va a cambiar de color, no va a ser impermeable, ¿no es cierto? Y va a empezar a reaccionar con ese medio ácido débil que tenemos, ¿sí? Entonces, esto está muy relacionado a lo que es la manipulación del material en referencia al operador. El operador es usted. Si usted se hace al loco de las indicaciones, entonces los resultados no van a ser buenos, ¿no? Las propiedades térmicas, obviamente como todo plástico, ¿no es cierto?, es bajo conductor de calor. Sin embargo, este material, estos polímeros que entran a la boca, tienen su temperatura de ablandamiento. Por lo general está arriba de la temperatura de los alimentos que son admitidos en la boca. De todos modos, hay que advertir a las personas cuando son removibles las restauraciones de que no puede ser sometido al agua hirviendo, ¿no? Cuidado. Las propiedades físicas entonces tienen que ser las más adecuadas, ¿sí? Y por supuesto una baja densidad, porque si la placa es muy pesada, se va a caer, ¿no es cierto? Lo mismo que el alginato, ¿no es cierto? Si es muy fluido, se cae. Si es muy denso, no toma la impresión. Entonces aquí tenemos que tener una baja densidad, de manera de que se adapte bien y sea completamente livianito, de manera de que mi paciente no sienta que tiene un aparato dentro de la boca, ¿sí? Tiene que ser además radiopaco, ¿no es cierto? O perdón, radiolúcido, referente a la radiopacidad, es decir, que se note oscuro en las radiografías. Y bajo costo, ¿no? Porque generalmente los abuelitos lo rompen y tenemos que reparar constantemente, ¿sí? Y como hacemos este trabajo, obviamente es fácil manipular, porque a ustedes no les gusta cargar con muchos aparatos ni tener muchas cosas en su mesa. Entonces, lo más necesario para poder manejar. ¿Cuáles son sus aplicaciones de estos polímeros? Las bases de dentaduras, los dientes artificiales, muchos aparatos de ortodoncia y ortopedia, placas de prostodoncia y cirugía, las placas protectoras, las carillas estéticas, los puentes, las prótesis removibles y finalmente
muchas restauraciones en operatoria que pueden ser directas y o indirectas. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, a partir de este pantallazo general que son los polímeros, nosotros vamos a ir viendo cuáles son las resinas de uso odontológico. Las resinas de uso odontológico pueden ser vinílicas, estirénicas, epóxicas, que ya las hemos mencionado, ¿no es cierto? ¿Dónde mencionamos las resinas epóxicas? En los temas que ya hemos estudiado. Bueno, y las resinas acrílicas. Todas estas resinas, todos estos polímeros, mis estimados doctores, vienen de un elemento denominado etileno. A este etileno, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, es química del carbono. Se le ha quitado uno de esos gasitos de hidrógeno y se le ha reemplazado por un material nuevo, que en este caso es un radical cloro. Y de esa manera obtenemos los polímeros vinílicos, ¿no es cierto?, que son la base también de las siliconas de adición. ¿Estamos? Sin embargo, en este tema lo estamos utilizando a estos polímeros vinílicos como base de dentadura. ¿Por qué no se lo utiliza si tiene menos subproductos? Quizás es la pregunta. Porque tienen poca estabilidad del color, ¿no es cierto? Y se ablandan muy rápidamente a bajas temperaturas. Entonces, cuando mi abuelito esté tomando su café caliente o su tecito caliente, esa placa se va a volver como un chicle. Entonces, no me sirve, ¿sí? Sin embargo, es bueno conocerlo. En el poliestireno se ha reemplazado uno de los radicales hidrógeno por un grupo bencénico, el vinil bencénico, ¿no es cierto? ¿Qué características tiene? Es termoplástico, es estable a la luz, es resistente a los ataques de los agentes químicos, como en el medio ácido débil de la saliva, ¿no es cierto? Y forman un tipo de copolímeros que para nosotros tienen un interés de aplicación muy importante, porque nosotros hacemos el acolchado de esas placas, de esas dentaduras artificiales, como un colchoncito de plumas para que aloje a los rebordes de la dentadura, ¿no? A los rebordes alveolares, sin que sienta dolor el paciente. Entonces, esto es más un relleno o un acolchado que nosotros le hacemos al interior de las placas, ¿sí? Las resinas epóxicas son también de la misma manera, donde se ha reemplazado una de las terminales por un oxidante. Este oxidano, mis estimados doctores, forma copolímeros de las resinas compuestas, pero son más utilizadas en las resinas bis-GMA, que son resinas que las utilizamos para restauraciones directas. Ahora estamos utilizando o estamos viendo el capítulo de restauraciones indirectas, ¿sí? Son termoestables, son adhesivas a los metales y a los vidrios y son de gran utilidad, como les decía, para las restauraciones de tipo directo. Lo que más utilizamos en el capítulo de las restauraciones indirectas como parte estética y en la base de dentaduras y aparatología, tanto de ortodoncia, removible u ortopedia, son las resinas acrílicas, en las que el etileno ha sido reemplazado por un ácido acrílico, que es denominado como COOH, o el metacrílico, ¿no es cierto?, que está también acompañado con un CH3. Esto me va a hacer que este grupo etileno, ¿no es cierto?, tenga mejores cualidades, por tanto se puede utilizar en todos los usos clínicos que hemos visto, ¿no es cierto?, de lo que se refiere a restauraciones de tipo indirecto. ¿Qué quiere decir indirecto? Que yo lo voy a trabajar en el modelo y luego recién voy a adaptarlo al paciente. No trabajo directo en la boca, por eso se llama indirecto, ¿sí? ¿Ok? ¿Cómo es que se forman estas resinas? Ya lo habíamos antecedido. La unión de varios monómeros forma un polímero. La reacción de unión de esto se llama polimerización.
El tipo de enlace es el covalente, no voy a hacer hincapié, acaban de dar el repaso, ¿sí? Pero es importante destacar que el peso molecular, cuanto más alto sea de cada uno de estos monómeros, sus propiedades van a ser mejores, ¿sí? Totalmente. Por tanto, doctores, en la polimerización nosotros ya hemos visto que hay una polimerización por condensación que tiene productos secundarios, como el agua, el alcohol, etcétera, ¿no es cierto? Y los de adición que no tienen productos secundarios, sin productos secundarios, ¿no es cierto? Entonces, los que tienen productos secundarios, ahí se encuentran la bakelita, los poliuretanos, las siliconas, algunas siliconas, ¿no? El nylon, pero aún lo utilizamos así, aún lo utilizamos con ciertos cuidados de manipulación del material, ¿es cierto? ¿Qué más podemos agregar? Vamos a ir analizando los componentes de cada uno de estos polímeros. ¿Hasta aquí alguna duda, consulta? Muy bien, entonces si no hay consultas, vamos a ir ampliando los componentes. Esto es muy importante porque los componentes de los materiales, mis estimados doctores, tienen que estar grabados en su mente para que no me digan como el día de ayer, ¿no? Que ya no sabía si reírme o caerme de la silla. Y aquí yo les pregunté, ¿no? A ver, alguien me puede responder de qué color es el yeso París. ¿Cómo lo identificamos al yeso París? A ver. Blanco. Es de color blanco. Blanco, doctora. Muy bien, no hay otro yeso. Tendríamos que diferenciarlo, les dije, del yeso de ortodoncia. ¿Por qué? Porque las partículas del yeso de ortodoncia son mucho más finas que el yeso París y sí viene también blanco, pero obviamente el costo de ese yeso es mucho mayor. Ayer me querían ganar con que el yeso París era de color rosa, o era amarillo, o era verde, y que como eso les había vendido el de la casa dental, yo tenía que evaluarle con eso. Por favor, yo le estoy evaluando de acuerdo a los conocimientos que tenemos. Y si no, pues tendría que decirle usted al de la casa dental que lo evalúen, ¿no? No logro entender qué es lo que les ha pasado. Pero por favor, las cosas tienen que ser tal cual les enseño. Si yo les estoy enseñando cómo se ve este material, usted vaya a la casa dental y compre eso, ¿no es cierto? Bajo estas características, porque si no le están engañando, le están tomando el pelo, ¿no es cierto? Para que más o menos me entiendan. Si yo voy a la casa de zapatos a comprar una zapatilla deportiva y me van a vender un zapato con lucecitas y con un taco de 20 centímetros, ¿será que voy a hacer deporte con eso? Entonces, por favor, pónganse a pensar bien las cosas que dicen o con las cosas que quieren decirme, ¿no? Como les he dicho, a partir de este tema yo voy a rescatar los otros en práctica, referente a práctica, y te estoy evaluando lo que has aprendido, cómo manejas el yeso, si sabes su tiempo de afloramiento, si lo manejas en el tiempo adecuado, si lo manejas en el tiempo de trabajo, si sabes identificar el fraguado inicial, el fraguado final. Si al principio parecía un juego y nadie quiso hacer y se faltó a las clases, pues lo siento, no puedo reemplazar ni darle clases particulares, ¿no? Estamos yendo con el grupo, estamos haciendo prácticas para que usted sepa. Si le doy una tarea es para que la haga, no para que la deje. Pero bueno, en fin. Ok, volvamos al tema. En cuanto, estoy viendo algunos mensajes que me están notificando el sistema y discúlpenme, a las 10 de la mañana no puede dar el repaso.
repaso estaba desde las 9:30 y corté a las 10:10. Así que pienso que reclamos no pueden haber. Estaba programado para eso. Es responsabilidad de ustedes, y les vuelvo a decir, si no pueden entregar repasos porque no está con su cuenta institucional. Esos exámenes son únicamente para las personas de San Simón, de la Facultad de Odontología, segundo año. Está programado así, bajo su código CIS. ¿Me dejo entender, doctores? Doctora. Sí, doctora. No quiero esos reclamos ni que me estén mandando mensajes inbox como el doctor Perrufino, que no entiendo qué le ha pasado. Bien, continuamos con la clase mejor. Estamos dando estos repasos, doctores, porque ustedes van a dar el examen parcial, ¿no es cierto?, de esta misma manera. Se va a activar el repaso, o digo, el examen primer parcial el día 3 de junio a las 8 en punto de la mañana. Y no quiero reclamos. Tiene su tiempo determinado, yo lo activo y el sistema se encarga de todo. Preguntas hasta aquí, por si acaso. Ok, ninguna. Estamos rumbo al examen, ¿no? A pocas semanas. Ok, volvemos al tema. Entonces, para conocer los componentes de las resinas acrílicas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos en las resinas acrílicas un polvo y un líquido. El líquido también se denomina monómero. Esto también es líquido. Tiene un color de botella ámbar. Generalmente tiene que ser de vidrio, pero actualmente con la industria del plástico también son de color plástico, pero color café. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar de que el sol entre a esto, ¿no es cierto? Entonces, es un líquido, tiene que ser líquido transparente, volátil, como el alcohol, ¿no es cierto? Su olor es muy característico, parece la acetona para eliminar el esmalte de uña. Es altamente inflamable, ¿no es cierto? Y polimeriza con una concentración del 21%, es decir, de que si tu frasquito no es de color ámbar y lo dejas muy cerca a una ventana, ten por certeza que en menos de 30 días eso va a estar duro porque el sol va a hacer su acción, ¿sí? Entonces, por favor, cuando compre el líquido de la resina acrílica, si no está en una botella color ámbar o en una botella oscura, por favor mantenga en un lugar seco, fresco y lejos de la luz. ¿Estamos? El polímero, también conocido como polímero, es el polvo, porque este material viene en polvo y líquido. ¿Estamos? El polvo, mis estimados doctores, viene también envasado en una botellita, pero fíjese, acá está el cuadro, ¿no es cierto? Son perlas transparentes, que vienen muchas de ellas con color, pero generalmente es transparente y translúcido, ¿sí? Es de bajo peso molecular, por eso se dispersa rápidamente, ¿sí? Ok, cuando estos dos componentes entran en contacto, empieza una reacción química, pero para evitar o para que nos den tiempo, tenemos inhibidores como la hidroquinona. Ojo que también, doctores, pueden ser inhibidores de la reacción las impurezas. ¿Qué quiere decir? El instrumental sucio y el oxígeno. Por tanto, la reacción de este material tiene que ser en envases herméticos. ¿Entendido? De tapa hermética. No me diga, le voy a poner el papelito encima. Tiene que ser hermético. Estamos. Tiene también como números que van a ir a ayudar, ¿no es cierto?, a mejorar sus propiedades del material. Tiene también iniciadores. El mejor iniciador para la reacción de este material es el peróxido de benzoilo. Y este peróxido de benzoilo, cuando entra en contacto polvo y líquido, se desdobla en dos radicales, que es el fenilo y el benzoico, ¿no es cierto? Y esto va a ser gracias
a un activador, es decir, este activador lo va a buscar al iniciador para que se desdoble en dos radicales, y estos radicales van a ir a ser los que les van a facilitar a los monómeros que se unan, les van a agarrar de sus manitos y los van a unir. Ahora bien, ¿cuáles pueden ser esos activadores? Pueden ser físicos, como el calor, ¿no es cierto? Una temperatura de 60 y de 75 grados gradualmente aplicada, o pueden ser químicos, como la amina terciaria, que su principal representante es la dimetilparatoluidina, o finalmente el ácido sulfónico, que en algunas fórmulas nuevas los trae incorporados. Si bien es algo nuevo, las resinas acrílicas que tienen la amina terciaria como activador tienen mejor resultado en propiedades que las que tiene ácido sulfónico. Muy bien. Y finalmente pueden ser también la radiación luminosa, como lo explicaba. Entonces estos componentes tienen que ser guardados siempre en un ambiente oscuro. También tienen agentes de cadenas cruzadas que van a mejorar sus propiedades, más que todo tridimensionales, y su estabilidad. Y tienen plastificantes, o sea, estas resinas acrílicas, en lo duro que se ve, ¿no es cierto?, tienen cierta plasticidad para que puedan adaptarse a las fuerzas masticatorias que se generen en la boca. Dentro del proceso de la reacción química, nosotros vamos a ver las etapas de polimerización y las fases. Son lo mismo, solo que uno es identificable químicamente y el otro es identificable observablemente, que es lo que vamos a aprender. Las etapas de la polimerización, mis estimados doctores, son 5. 1, la activación, donde entra o actúa el activador, que ya hemos estudiado, el activador que puede ser la dimetilparatoluidina, va a ir a buscar, ¿no es cierto?, al iniciador, por eso la etapa siguiente se llama iniciación. Y aquí el peróxido de benzoilo se desdoblará en dos radicales, el fenilo y el benzoico, ¿no es cierto? Y finalmente entramos a la etapa de la propagación. ¿Qué quiere decir? Que estos dos radicales van a unir las cadenas de carbono, ¿no es cierto?, para formar grandes polímeros. ¿Estamos? Finalmente, el agente de cadenas cruzadas, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer el agente de cadenas cruzadas? Va a interconectar pues cada una de estas cadenas, ¿no es cierto? No solamente son separadas, sino las va a conectar, ¿no es cierto? Para eso tenemos la terminación y la transferencia de cadena. Bien, ok, pero esto es químicamente, ¿no es cierto? Les voy a mostrar un gráfico que es mucho más fácil de aprender. Observablemente nosotros vamos a ver, ¿no es cierto?, que esta reacción química, nuevamente les vuelvo a repetir, porque de aquí en adelante lo vamos a repetir muchas veces, solo aumentándole más y más detalles, ¿no? Es decir, que la polimerización no solamente era una simple unión de cadenas, sino que conlleva unos procesos que nosotros podemos manipularlos o manejarlos de acuerdo a los tiempos que nosotros querramos para poder manejar el material. Nuevamente repito, para que usted fije el conocimiento, el activador va a buscar al iniciador, que es el peróxido de benzoilo. El iniciado lo va, este peróxido de benzoilo se va a dividir en dos radicales, el fenilo y el benzoico, que van a ir a buscar a los monómeros para unirlos en grandes cadenas que son los polímeros. Una vez que se forma el polímero, recién actúa el agente de cadenas cruzadas para interconectar las cadenas y mejorar sus propiedades. Pregunta: ¿qué elementos pueden ser activadores de las resinas? Vaya. Ok. ¿Esto qué nos va a llevar? A que hay fases de la polimerización. Las fases de la polimerización son observables. Y aquí podemos ver nosotros la arenosa, que parece una arena, la filamentosa, como la fabricación de los algodones de azúcar, la fase masillosa o plástica, que es la única que nos interesa para la manipulación y que ya les voy adelantando, solamente dura 3
minutos. En esos 3 minutos usted puede lograr hacer una cubeta individual, una laca total, parcial, una reparación. El resto de las fases son solamente pasos que va a transitar la resina acrílica. Después de la fase masilosa plástica, tenemos la gomosa o elástica, que si bien se parece a esta, pero ya no se deja moldear. Y finalmente viene la rígida o dura. Estas fases o esta reacción química tiene una duración de 20 minutos, de los cuales solo 3 son los ideales para trabajar, ¿sí? Y hay que saber identificar, porque no tiene una campanita que nos diga empieza el trabajo. Usted con la observación tiene que ir a identificar cuál es la fase masilosa plástica para obtener los mejores resultados. Entonces, mis estimados, las resinas acrílicas, ¿no es cierto? De acuerdo a esto, si me hubiesen respondido la pregunta, nosotros tenemos resinas acrílicas autocuradas y termocuradas, que ya les había mencionado, o sea, activadas químicamente o activadas con el calor. ¿Sí? ¿Ok? Las resinas acrílicas autocuradas, doctores, ¿no es cierto?, se presentan en polvo y líquido, tal cual que las resinas termocuradas, ¿no es cierto? Generalmente el polvo puede venir en envases plásticos, que usted ya lo traslada a un envase, a un recipiente donde pueda dosificarlo, ¿no es cierto? Y el líquido, como usted ve, siempre viene en envases que repelen el calor. Si no son bien ámbar, pueden ser negros o plomos, ¿sí? Ok. Como son polvo líquido, el polvo contiene al polimetacrilato de metilo, contiene al iniciador de la reacción, contiene los pigmentos y contiene un relleno radiopaco, como es el sulfato de bario, con el que se va a identificar radiográficamente, ¿sí? El líquido contiene al monómero, que es el metacrilato de metilo, contiene al inhibidor para que no se polimerice solo, contiene al agente de cadena cruzada y contiene al activador, que es el dimetilparatoluidina o el ácido sulfónico, ¿no es cierto? Entonces, cuando estos dos entran en contacto, otra vez les repito, el activador va en busca del iniciador, el iniciador se desdobla, ¿no es cierto? Y lo que hace es unir a los monómeros en grandes polímeros para que luego actúe el agente de cadenas cruzadas. Fácil. Lo mismo que hemos repetido está aquí, solo que están en diferentes grupos para que no empiece la reacción. Y este proceso es el que nos va a dar nuestro tiempo de trabajo. Si bien hay resinas acrílicas auto y termocuradas, resinas acrílicas, ojo, ¿no es cierto? Las resinas acrílicas autocuradas las podemos manejar bajo 2 técnicas, la compresiva y la de nylon, ¿no es cierto? O del pincel. Toda la vida es relativo, por lo tanto hay cosas buenas y hay cosas malas. La técnica del pincel es muy interesante porque sale bastante transparente, pero utilizamos mucho monómero y ese monómero se convierte en monómero residual que a la larga le afecta al paciente por el olor que despide, ¿no es cierto? Y el mal sabor que le da en la boca. Por tanto, hay que hacer un proceso para eliminar ese monómero residual. Como hemos echado monómero en exceso, en la restauración o en la placa de ortopedia que estemos haciendo, resulta más frágil. Entonces no tiene las mismas ventajas de una técnica compresiva en la que nosotros usamos cantidades determinadas de polvo y líquido y por supuesto vamos a tener menor contracción de polimerización, vamos a tener una reacción exotérmica alta, pero eso nos va a permitir liberar todo el monómero residual. Bueno, espero les haya sido de utilidad esto porque lo vamos a ir a aplicar, ¿sí? Las resinas acrílicas autocuradas, doctores, están indicadas para restauraciones en operatoria, ¿es cierto? Si bien se ha dejado de lado estas obturaciones estéticas directas, ¿no es cierto? Porque aparecieron resinas compuestas como la bis GMA de mayor envergadura, color
adquirir resistencia. Sin embargo, esta técnica de condensación también se la puede aplicar en las restauraciones directas cuando usted requiera, ¿no es cierto?, tanto en la técnica del pincel como en la técnica compresiva. La técnica compresiva la voy a explicar en las resinas acrílicas termocuradas para que pueda utilizar usted. Sin embargo, las desventajas de estas resinas acrílicas autocuradas son el color, la mayor contracción de polimerización, la baja resistencia a la abrasión, el alto coeficiente de expansión térmica y la mayor sorción de agua y fluidos que va a determinar el cambio de color. ¿Dudas hasta aquí, doctores? Muy bien, si no hay dudas, entonces las resinas acrílicas autocuradas sirven ¿para qué? Para reparar las prótesis, estas prótesis rotas se reparan con estas resinas autocuradas. Se hace un rebasado, ¿no es cierto? Rebasado quiere decir aumentarle acrílico a esas placas que se están cayendo solas para que vuelvan a retenerse. Sin embargo, si bien el rebasado es una solución rápida, hace que se vuelva más pesada la placa y se puede caer, ¿no? En la remonta es exactamente lo mismo, pero por otra técnica. Se pueden hacer cubetas individuales, ¿no es cierto?, para el proceso de la elaboración de estas prótesis y una variedad de aparatos removibles en ortodoncia. La técnica compresiva, doctores, es una técnica que nosotros utilizamos particularmente para hacer las prótesis o placas en odontología, y que si ustedes se observan o se fijan, ¿no es cierto?, el pulido, el acabado de este material realmente es maravilloso, ¿sí? Por tanto, doctores, para que ustedes se ilustren, esta es una cubeta individual, o sea, las cubetas que estamos manejando para impresión son universales, las metálicas, pero podemos también hacer una cubeta individual exclusivamente para un paciente. Los aparatos de ortodoncia son los que ustedes están viendo en pantallas, tanto de la derecha como estos transparentes de la izquierda. Eso van a ir de acuerdo a las necesidades ortopédicas o de movimientos leves y ligeros en ortodoncia y se van a ir adaptando a una especie de resortes que ustedes los van a realizar en metales, ¿sí? ¿Qué propiedades tenemos, no es cierto? En relación a las autocuradas, a las termocuradas, las autocuradas generalmente, si usted hace por la técnica del pincel, lleva mayor cantidad de monómero residual, vuelvo a repetir. Esto conlleva un mayor riesgo de sensibilidad y toxicidad a nuestro paciente. La estabilidad dimensional es menor, ¿no es cierto?, si utiliza mayor cantidad de monómero. Y el activador, pues como le dije, el activador que conlleva el material como dimetilparatomidina, ¿no es cierto?, es un mejor activador, aunque, ¿no es cierto?, la oxidación de la amina nos conlleva el cambio de color, pero a través del tiempo, ¿estamos? Sin embargo, dicen que el ácido sulfónico es mayor en estabilidad de color, aunque no le da las mismas propiedades mecánicas que la dimetilparatomidina. ¿Dudas hasta aquí, mis estimados doctores? Bien, entonces voy a hacer un alto acá en nuestra clase teórica. Vamos a entrar a la siguiente clase, a las resinas acrílicas termocuradas, ¿no es cierto? Si tienen alguna duda, mis estimados, estoy para ayudarles. Si no tienen dudas, agradecerles su participación. Los espero a la siguiente clase para continuar. ¿Se puede? Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta
luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego, que le vaya muy bien. Hasta luego. Disculpe, doctora.